El aroma a romero y ajo asado impregnaba el comedor, una niebla grasosa y cálida que me revolvía el estómago en un doloroso espasmo de hambre. Desde la esquina de la mesa, donde el mantel de lino ya estaba manchado, observé cómo el vapor ascendía de la bandeja de porcelana, revelando suculentos trozos de filet mignon que brillaban bajo la luz de la lámpara de araña que compré hacía 30 años. Ricardo, mi hijo, cortaba la carne con una precisión casi quirúrgica, el sonido del cuchillo raspando. El plato era el único ruido, además del ruidoso masticar de Vanessa. Comieron como si el mundo se acabara, atiborrándose con la voracidad de quienes creen que todo les pertenece por derecho divino. Miré mi propio plato, una rebanada de pan duro y una cucharada de arroz frío que sobraban del almuerzo de ayer. La disparidad no era solo culinaria, era una declaración geográfica de poder dentro de mi propio hogar. Mi mano, ligeramente temblorosa por la hipoglucemia y la edad, se movió lentamente hacia el plato de servir, un instinto de supervivencia casi involuntario, buscando solo un trozo, una sobra, cualquier cosa con proteína y dignidad. Antes de que mis dedos pudieran tocar el frío borde de la porcelana, la mano de Ricardo interceptó la mía, no con un roce, sino con un fuerte golpe en el dorso, suficiente para hacerme escocer la delicada piel y hacerme sangrar a la cara. El sonido de los cubiertos al caer fue como un disparo en aquella habitación sofocante. Me miró con los ojos inyectados en sangre por una tensión que no sabía cómo controlar, con la boca manchada de salsa, y pronunció las palabras que se me grabarían en el alma como una sentencia de muerte. ¿Crees que tienes derecho a un filet mignon? ¿Has perdido el contacto con la realidad, mamá? Su voz se elevó una octava, cargada de un desprecio que solo la intimidad permite. Tu miserable pensión no alcanza ni para el arroz que comes. Eres una carga financiera para esta casa. Come lo que haya en la nevera o no comas nada. A su lado, Vanessa soltó una risa corta, estridente y cruel, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de tela. Es cierto, doña Elena. Costas tanto y aún quieres lujo. El presupuesto se ha disparado por tu culpa. No lloré. Había esperado las lágrimas, esa humedad familiar que solía empañar mis gafas, pero no aparecieron. En cambio, sentí algo mucho más peligroso, un clic seco y metálico en el centro del pecho, como un engranaje oxidado que por fin se afloja y vuelve a girar. El mundo se detuvo un instante. Miré mi plato vacío, las migas de pan seco, y luego el rostro rojo y arrogante del hombre que llevaba en mi vientre. El contable que llevaba dentro, al que mantenía latente bajo capas de sumisión maternal, despertó de repente, haciendo cálculos fríos y rápidos. Mi respiración se calmó. Me puse de pie, la silla raspó el suelo de madera con un sonido definitivo. Lo entiendo, dije, y mi voz salió suave, sin temblores, aterradoramente. Tranquil. Si mi jubilación no paga nada, entonces no se la echará de menos. Le di la espalda al banquete que estaba financiando a escondidas y caminé hacia el oscuro pasillo que conducía a mi habitación, sintiendo que el peso de la casa sobre mis hombros desaparecía, reemplazado por la terrible ligereza de una decisión tomada. Todo comenzó con el silencio ensordecedor que Alberto dejó atrás al morir hace 10 años. No fue solo la ausencia de su cuerpo en la cama junto a mí, sino el abrupto vacío de seguridad que absorbió todo el aire de la casa. Recuerdo estar sentado en el suelo de la oficina, rodeado de montones de papeles con membretes bancarios y notificaciones judiciales, oliendo el olor a humedad y desesperación que emanaban de esas carpetas. Alberto no había dejado una herencia, había dejado un cráter financiero latente, deudas de juego, préstamos de usureros y una hipoteca monstruosa que ocultaba con sonrisas falsas y cenas caras. Ricardo solo tenía 25 años, entonces, un niño mimado que lloraba la pérdida de su padre héroe. En ese momento, cometí el pecado original que nos condenaba, decidí tragarme el secreto. Para evitar destruir la imagen del padre y asustar al hijo, asumí la carga solo, jurando proteger a Ricardo de la dura y fría realidad de los números rojos, cueste lo que cueste. Transformé mi dolor en una ciega misión de sobreprotección, creando una burbuja de irrealidad donde Ricardo jamás escucharía la palabra no. Usé mis habilidades contables para hacer malabarismos con tareas imposibles, liquidando mis ahorros, vendiendo las joyas de la familia y viviendo con lo mínimo para que él pudiera mantener el estilo de vida de un príncipe heredero. Lo vi comprar ropa de diseñador y coches que intercambiaba anualmente, mientras yo remendaba mis calcetines y me cortaba el pelo en el lavabo del baño. Le di de comer la cuchara de la comodidad, atrofiando cualquier músculo de responsabilidad que pudiera haber desarrollado. Cada vez que pagaba una de sus facturas a escondidas, no lo ayudaba, estaba castrando su capacidad de ser hombre. Creé al monstruo que ahora presidía la mesa, convencido de que su mediocridad era genialidad y de que mi sacrificio silencioso era solo la obligación de una vieja inútil. La llegada de Vanessa fue el catalizador que consolidó mi caída, la pieza final de la arquitectura de mi propia humillación. Cuando entró en esta casa, con su perfume dulce y empalagoso y sus ojos que evaluaban el valor de los muebles antes de saludar a la gente, me di cuenta de que había perdido mi territorio. Con el pretexto de modernizar la casa, me empujaron, poco a poco, a la periferia de mi propia existencia. Renovaron el piso de arriba con el dinero que fingí ser dinero sobrante, transformándolo en un santuario de cristal y acero para la pareja, mientras que yo fui relegada a la habitación trasera, húmeda y mal iluminada,
donde el sol se moría antes de entrar. Me convertí en una inquilina indeseada en la escritura que estaba a mi nombre, una sombra que vagaba por los pasillos intentando no hacer ruido, disculpándome por ocupar espacio en el mundo que sostenía. Y así llegamos a esa noche fatídica, viviendo sobre una falla geológica que mantenía cerrada con la fuerza de mis brazos cansados. No tenía ni idea de que la vida cómoda que llevaban era un castillo de naipes que se balanceaba sobre mi jubilación y una pensión cuyo valor real nunca declaré. Ricardo creía firmemente que la casa estaba pagada y que el caso penal de su atropello juvenil había sido resuelto por Dios, cuando en realidad era mi dinero, sagrado y ganado con esfuerzo, el que pagaba el silencio de los abogados y los intereses del banco cada quinto de mes. Me veían como un parásito, una anciana senil que solo consumía recursos, ciega a la brutal ironía de que yo era lo único que impedía que el techo se derrumbara sobre sus arrogantes cabezas. Su ingratitud no era solo resentimiento, era una ignorancia peligrosa, y yo acababa de decidir que era hora de darles la lección de la manera más dolorosa posible. Mi mundo se encogió para caber en 4 paredes descascaradas en la parte trasera de la casa, un cubículo que una vez sirvió para guardar herramientas de jardinería y ahora albergaba lo que quedaba de mí. El aire dentro es perpetuamente húmedo, con un penetrante olor a moho y madera podrida que se adhiere a mi ropa y cabello, marcándome como algo viejo y olvidado. Mientras que arriba, donde reinan Ricardo y Vanessa, resuma lavanda artificial y productos de limpieza caros, mi refugio huele a aislamiento. Tengo una cama individual con un colchón hundido en el centro, enmohecido por el peso de mi insomnio, y una cómoda de fórmica desportillada que rescaté de la acera. Cada objeto allí tiene la textura del abandono, y en las noches de lluvia, el goteo rítmico e incesante en la esquina actúa como un reloj tortuoso, contando los segundos de mi propia irrelevancia dentro de la propiedad que mis manos se endurecieron para construir. Aprendí el doloroso arte de volverme invisible, de deslizarme por las salas comunes como una sombra que se disculpa por existir. Mis mañanas empiezan antes del amanecer, de puntillas, preparando el café que tomarán sin mí, lavando los platos que ensuciaron la noche anterior con sus banquetes exclusivos. Oigo risas apagadas provenientes de su habitación, el sonido de la televisión sintonizada con canales de suscripción que pago pero no veo, y siento un frío punzante en el estómago. Pasan junto a mí en el pasillo, sus miradas no se posan en mis ojos, sino que me atraviesan el cuerpo como si fuera de cristal o humo. Soy simplemente un respirador, una cómoda función que limpia, organiza y desaparece, cuya única función percibida es ocupar espacio y consumir el oxígeno que consideran demasiado preciado para una viuda anciana. Para sobrevivir a esta masacre diaria de mi autoestima, he desarrollado una coraza de pretensión, una máscara de senilidad que uso como escudo. Les dejo pensar que me estoy volviendo lento, que olvido cosas, que mis oídos ya no captan los susurros venenosos de Vanessa sobre internarme en una residencia de ancianos baratos. Es una actuación agotadora pero necesaria. Tras mis gafas mal ajustadas y mi mirada vacía, la mente aguda del excontador sigue operando a toda velocidad, registrando cada desliz, cada mentira, cada centavo desperdiciado. Veo las bolsas de la compra escondidas en el maletero del coche, me fijo en las etiquetas de la ropa nueva que cortan y esconden en la basura del baño. Subestiman mi inteligencia porque desprecian mi vejez, sin darse cuenta de que estoy catalogando en silencio el inventario de mi propia explotación. El precio de esta farsa, sin embargo, se paga en carne propia. Mi hipertensión es una bomba de relojería, que avanza al ritmo de las humillaciones que me trago enteras. Siento la sangre latir con fuerza en mis sienes cuando Ricardo grita por una camisa mal planchada, una presión física que me nubla la vista y me hace temblar las manos sin control. Para ahorrarme el dinero que gastan en sushi a domicilio, empecé a dividir mis pastillas para la presión arterial por la mitad, racionando mi propia salud para subsidiar su lujo. La ironía es amarga como la hiel, me estoy matando lentamente, privando a mi cuerpo de cuidados básicos, para asegurarles la vida fácil que usan para despreciar. Cada mareo que siento al levantarme de la cama es un recordatorio visceral de que estoy financiando a mis torturadores con mi propia vitalidad. A veces cierro los ojos e intento recuperar la mujer que era antes de convertirme en este fantasma doméstico. Recuerdo el olor a papel carbón y tinta fresca, el sonido autoritario y crepitante de las teclas de mi calculadora de escritorio en la oficina de contabilidad. Era respetada, hombres de traje esperaban en silencio mientras auditaba sus cuentas, mi firma valía oro, mi palabra era ley inapelable en materia fiscal. Dominaba el caos de los números, poniendo orden donde no había control. Ahora, a esa misma mujer competente la tratan como a una niña incapaz de entender cómo funciona un control remoto. El dolor de esta pérdida de identidad es más agudo que el hambre, es la sensación de haber sido borrada, de tener toda una vida de competencia y fuerza reducida a la caricatura de una vieja molesta. Pero es de madrugada, cuando la casa por fin queda en silencio y la pareja duerme el sueño de los justos e irresponsables, que ejerzo mi verdadero poder, secreto y solitario. Me siento en el frío suelo de mi habitación, bajo la tenue luz de una vieja lámpara, y hago que la magia suceda. Es en ese momento que calculo los intereses, reorganizo los saldos, tapo los agujeros que crea el estilo de vida de Ricardo. Soy el ingeniero invisible que impide que la presa se rompa. El peso de esta responsabilidad es abrumador, siento como si sostuviera las vigas de la casa con mi propia espalda,
sintiendo cómo se me quiebran las vértebras, bajo la presión de deudas que no son mías, de secretos que pudren los cimientos. Duermen tranquilos porque estoy despierto, velando por los monstruos financieros que el padre de Ricardo dejó atrás y que su hijo alimenta. Hoy, sin embargo, algo fundamental había cambiado en la química de mi sufrimiento. Al mirar las paredes mohosas de mi habitación después de la humillante escena, me di cuenta de que mi amor maternal, antes una fuente limpia y generosa, se había transformado en un veneno paralizante. No estaba protegiendo a Ricardo, lo estaba pudriendo. Al protegerlo de las consecuencias, impedí que creciera, y al sacrificarme, aprendí a odiar. El dolor en mi pecho ya no era solo tristeza, era una indignación ardiente y vibrante. Yo, Elena Sampaio, quien manejaba con elegancia complejas cuentas, había quedado reducida a una mendiga en mi propia cocina. El silencio de esa noche no era de paz, era el silencio que precede a la tormenta, y por primera vez en años, no temí los truenos que estaban por venir. Me arrodillé en el suelo frío, sintiendo los huesos de mis rodillas protestar contra la dureza de la madera, y arrastré bajo la cama el viejo baúl de alcanfor que había estado conmigo desde mi boda. El olor que escapaba al girar la pequeña llave dorada, que guardaba cosida al forro de mi almohada, era una mezcla de naftalina y recuerdos muertos. Dentro, oculto bajo capas de sábanas de lino que guardaba como ajuar que nunca usaría, yacía el guardián de la verdad de esta familia, un cuaderno de tapas negras, con el cuero desgastado, con los bordes amarillentos por el tiempo. Ese objeto no era solo un libro de contabilidad, era el mapa del infierno financiero en el que vivíamos, el registro meticuloso de cada pecado cometido bajo este techo. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo el peso físico de los secretos que contenía, un peso mucho mayor que el que sugerían los pocos gramos de papel y tinta. Abrí el cuaderno por la página marcada con una cinta roja, y la tenue luz de la lámpara iluminó las columnas de números que actualizaba religiosamente cada noche. Ricardo camina por esta casa inflando el pecho, creyéndose heredero de un imperio sólido, cegado por la mentira que dije para preservar la memoria de su padre. Allí, en las líneas escritas con mi caligrafía apretada y precisa, yacía la cruda realidad: hipoteca oculta, Banco Central. La casa no era nuestra, nunca lo fue del todo. Alberto había hipotecado la casa para pagar deudas de juego meses antes de morir, dejando un agujero negro de intereses compuestos que se tragaba el 60% de mi pensión cada 10 de mes. Si me saltaba un mes, solo uno, llegaba la notificación de ejecución hipotecaria. Ricardo dormía plácidamente arriba, soñando con grandeza, sin saber que el techo sobre su cabeza estaba alquilado con mi sangre. Pasé la página y se me heló el aire en los pulmones, como me ocurría cada vez que leía el encabezado de la siguiente sección: Acuerdo Judicial Confidencial. Caso 1998. Esta era la herida más profunda, el secreto que, de revelarse, destruiría no solo las finanzas de mi hijo, sino también su libertad física. Ricardo cree que el accidente de coche de su juventud, aquella noche lluviosa en la que atropelló a alguien y huyó ebrio, fue encubierto, por la suerte o por la competencia de su padre. Mentir. Yo pago. Cada 5 de mes, una gran transferencia sale de mi cuenta secreta a la cuenta de un bufete de abogados, comprando el silencio de la víctima y asegurando que el caso permanezca cerrado. La libertad de Ricardo no es un derecho, es una suscripción mensual, un servicio premium que financio con la pensión vitalicia que él ni siquiera sabe que existe. Vive la vida de un hombre libre, pero lleva grilletes invisibles cuya llave está en mi cuenta bancaria. Mis ojos recorrieron las fechas de vencimiento. Hoy era 4. Mañana debía pagar el acuerdo judicial. Pasado mañana, la factura de la luz y la hipoteca. Normalmente, a esta hora, ya tendría la aplicación del banco abierta en el móvil, haciendo transferencias manuales, moviendo dinero de viejos fondos de inversión a mi cuenta corriente, en un desesperado ballet financiero para mantener la luz encendida y a la policía alejada. Yo era el engranaje silencioso que impedía el colapso. La libreta estaba llena de anotaciones marginales, cálculos de intereses, estrategias para estirar el dinero del pan y pagar la libertad. Cada número era una prueba de amor, pero también de mi propia estupidez, al proteger a alguien que me despreciaba. Miré el total de los gastos de la semana, una cantidad que Ricardo tardaría 3 meses en ganar con sus empresas fallidas. Por primera vez en 10 años, cogí el móvil y no abrí la app del banco. El resplandor de la pantalla me iluminaba la cara, reflejándose en mis gafas, mientras miraba el icono azul. Mi dedo se cernía sobre él, como si mi fuerza muscular me gritara que hiciera clic, que salvara el día, que evitara el desastre. Pero la voz de Ricardo resonó en mi mente: tu jubilación no alcanza ni para el arroz. Cerré de golpe la libreta negra. Apagué la pantalla del móvil. Volví a guardar la libreta en el maletero y la cerré con llave. El silencio que siguió fue aterrador. No había hecho las transferencias. El mecanismo de protección estaba desactivado. Sentía un mareo, una mezcla de pánico y un placer oscuro y prohibido. La bomba de relojería se había activado, y el tic-tac era ahora el único sonido que oía en la oscuridad de mi habitación. La mañana siguiente amaneció con la luz grisácea de una realidad que aún no comprendía. Oí el crujido de la puerta del refrigerador al abrirse a la fuerza en la cocina,
seguido del silencio perplejo que precede a una explosión. Vanessa buscaba sus yogures proteicos importados y la fruta cortada que solía tener lista en frascos de vidrio desinfectados. Solo encontró el vacío blanco de las rejillas y una jarra de agua del grifo. Permanecí sentado a la mesa, con mi taza de café solo en la mano, sin azúcar ni leche, ya que también se habían terminado, observando el vapor que subía como un pequeño fantasma. Cuando gritó, Ricardo, tu madre olvidó ir al mercado otra vez, no me moví. La acusación de senilidad llegó rápida y fácilmente. Como siempre, no podían concebir que la escasez fuera una elección, para ellos, solo podía ser un defecto de mi mente vieja y defectuosa. Sentí un amargo placer al ver a Vanessa cerrar la puerta del refrigerador de un portazo, el sonido resonando como el primer trueno de una tormenta doméstica. Ricardo bajó las escaleras, con los ojos hinchados por el sueño y su habitual arrogancia, vestido con una bata de seda que le había comprado en un cumpleaños anterior, pagada en 12 plazos. Esperaba el olor a tostadas y café recién hecho, pero se encontró con una cocina fría y una esposa irritada. Mamá, ¿qué te pasa?, gruñó, abriendo los armarios y cerrando las puertas de golpe, solo encontrando paquetes de pasta barata y latas de sardinas. Tengo una reunión importante en línea, necesito comer. ¿Ni siquiera sabes hacer la lista de la compra? La humillación era palpable, me hablaba como si fuera una criada incompetente a punto de ser despedida. Lo miré por encima del borde de la taza y repetí la frase que se convertiría en mi mantra: mi jubilación no paga lujos, y come lo que tengas. Resopló, cogió una manzana vieja del frutero y le dio un mordisco con rabia, saliendo de la cocina quejándose de lo imposible que se estaba volviendo. El verdadero castigo, sin embargo, llegó por la tarde. Estaba en mi habitación remendando una camisa vieja cuando el zumbido constante de la casa se apagó. El motor del refrigerador se paró, el ventilador del techo dejó de girar lentamente, y arriba, el sonido apagado del televisor de Ricardo se cortó de golpe. El silencio que se instaló fue pesado, opresivo. La factura de la luz siempre la pagaba justo a tiempo, usando la aplicación del banco en mi teléfono mientras ellos dormían. Ayer, dejé el aviso de desconexión ignorado en la pantalla. La casa se sumió en la penumbra instantánea de las cortinas cerradas. No tardé ni 10 segundos en oír los pesados pasos de Ricardo bajando las escaleras, pateando como un niño mimado. Mamá, se fue la luz. ¿Qué hiciste?, gritó desde el pasillo, sin siquiera molestarse en revisar el interruptor. Para él, la electricidad era un derecho natural, no un servicio de pago. Irrumpió en mi habitación sin llamar, con el rostro desencajado por el pánico. Se cayó el internet también, se apagó el módem. Estaba en medio de una apuesta, un trabajo, se corrigió rápidamente, pero el sudor en su frente delataba su adicción. Llama a la compañía ahora. Arregla esto. Me quedé sentada, con la aguja de coser en el aire. No tengo saldo en el celular, Ricardo. Y no se pagó la factura porque no tengo dinero. Me miró con una mezcla de odio e incredulidad. Sacó su celular, usó los datos móviles para comprobar el estado y, al ver el mensaje de corte por impago, lo tiró sobre mi colchón. Eres un inútil. ¿Cómo pudiste dejar que esto llegara a este punto? ¿Qué haces con el dinero de esta casa? En su ceguera narcisista, no podía ver que el dinero de la casa era mío y que se había esfumado. La oscuridad de la habitación pareció cerrarse a su alrededor, pero estaba demasiado ocupado gritando como para notar que las sombras crecían. Cayó la noche, con un calor sofocante, y la humillación se convirtió en violación. Sin luz, sin internet y hambrientos, su fachada de civilidad se desmoronó. Ricardo y Vanessa entraron en mi habitación con las linternas de sus celulares, como ladrones en su propia casa. Debió haber escondido el dinero en algún lugar, susurró Vanessa, con la voz cargada de veneno por la sensación de haber sido robado. Los viejos hacen eso, guardan el dinero debajo del colchón. Yo estaba acurrucado en el sillón de la esquina, observando cómo revolvían mis cajones. Tiraron mi ropa interior, remendada al suelo, abrieron cajas de zapatos vacías, sacudieron mis libros de oraciones. Sentí una náusea violenta, una sensación de violación emocional al ver sus manos, que nunca me habían acariciado, tocar mis pocas posesiones con tanta codicia y asco. Buscaron tarjetas, efectivo, cualquier cosa que pudiera restaurar su artificial comodidad, pero me había preparado. Mis tarjetas estaban pegadas al doble fondo del cubo de basura del baño, y el cuaderno de tapa negra estaba bajo llave en el baúl cuya llave estaba dentro de mi sostén. No encontraron nada más que polvo y miseria. Aquí no hay nada, Ricardo. Esa vieja se lo gastó todo en medicinas o lo donó a la iglesia. Esa es la única explicación, gritó Vanessa, pateando un montón de revistas viejas. Ricardo se giró hacia mí, cegándome los ojos con la linterna. ¿Nos estás saboteando a propósito? ¿Es eso? ¿Quieres llamar la atención? Se acercó. Su aliento agrio de hambre y rabia me golpeó la cara. No respondí, solo lo miré a través de la luz brillante, viendo no a un hijo, sino a un desconocido desesperado. Se fueron, dando un portazo, dejando la habitación desordenada, un monumento a la falta de respeto que me tenía. Me quedé solo en la oscuridad, escuchándolos discutir arriba, culpándose entre ellos y a mí. Entonces oí el suave sonido de algo deslizándose por debajo de la puerta principal, llevado por el viento o una mano anónima. Me levanté y entré en la sala,
guiado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. En el felpudo había un sobre blanco, oficial y amenazante. Reconocí al instante el membrete del banco. Ricardo lo había pasado por encima sin verlo, cegado por su propia furia. Cogí la carta. Aviso de ejecución hipotecaria, plazo, 48 horas. Mis dedos palparon el papel frío. La cuenta atrás para su fin había comenzado oficialmente, y yo era el único testigo silencioso del apocalipsis que se acercaba. Sostuve la carta contra mi pecho, sintiendo el corazón latir con fuerza, no de miedo, sino de una terrible anticipación. ¿Disfrutaste la historia hasta ahora? La tensión apenas comienza, y el secreto de Elena está a punto de estallar. Si quieres descubrir cómo esta madre cambiará la situación y dará la lección definitiva, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. No te pierdas el momento en que a Ricardo se le cae la máscara. Mira la segunda parte para ver cómo se hace justicia. La mañana del segundo día sin luz trajo consigo un silencio húmedo y pegajoso, roto solo. Golpes rítmicos y discretos en la puerta trasera, un código secreto que conocía desde hacía décadas. Arrastré los pies hinchados hasta la cocina, donde las sombras parecían más densas, y abrí la puerta para encontrarme con el rostro redondo y preocupado de doña Clotilde. No entró de golpe, se deslizó como una luchadora de la resistencia en territorio enemigo, trayendo consigo el reconfortante aroma a café recién hecho y pan de queso caliente escondido bajo un paño de cocina a cuadros. Clotilde era la única alma viviente que conocía la arquitectura de mi desgracia. Sus ojos recorrieron la cocina desolada, la encimera vacía, y se posaron en mí con una mezcla de lástima y feroz admiración. ¿Siguen durmiendo?, susurró, colocando el calor que había traído a escondidas sobre la mesa fría. Asentí, recogiendo el pan con manos temblorosas. Su lealtad era mi único combustible, mientras mi familia me dejaba morir de inanición táctica. El vecino chismoso me alimentaba para que tuviera fuerzas para verlos caer. Mientras sorbía el café de Clotilde, sintiendo como el líquido tibio me revitalizaba las venas, me puso al día sobre el mundo exterior que Ricardo y Vanessa ignoraban. El portero del edificio de enfrente dijo que el alguacil pasó ayer por la tarde. Elena preguntó por Ricardo, no por tu difunto marido. La cosa está mal. Me sujetó la mano sobre la mesa, apretándome los dedos callosos. Clotilde conocía el acuerdo. Sabía que el coche nuevo que Ricardo llevaba 10 años, presumiendo se compró con el dinero de la venta de mis joyas para pagar la fianza inicial. ¿Vas a soportar ver cómo se lo llevan?, preguntó con la brutal franqueza de quien no tiene tiempo para eufemismos. Miré al techo, donde empezaban a sonar unos pasos pesados, indicando que los caballeros habían despertado a otro día de miseria. No se trata de aguantar, Clotilde, se trata de enseñar. Si se lo llevan, será por su propio pie. Vanessa bajó las escaleras como un torbellino de mal humor, con el pelo despeinado y el rostro sin maquillaje revelando una palidez enfermiza. Al ver a Clotilde en la cocina, entrecerró los ojos con desdén, ignorando por completo el olor a comida que llevaba. Oh, genial, ya llegó la patrulla del barrio, dijo, abriendo el refrigerador apagado solo para volver a cerrarlo de golpe. Señora Clotilde, no tiene una casa que cuidar. Estamos en una situación de emergencia, sin electricidad, sin agua caliente, y no necesitamos visitas. Su arrogancia era un patético mecanismo de defensa. Clotilde, impasible, recogió su trapo de cocina con la dignidad de una reina. Me voy, niña. Solo vine a ver si tu suegra estaba viva, ya que parece que te has olvidado de que existe. Y, por cierto, hay un coche aparcado fuera desde hace media hora. Parece oficial. Vanessa palideció, pero su orgullo le impidió preguntar más. Ella le dio la espalda, fingiendo buscar algo en los armarios vacíos, mientras Clotilde se marchaba, dejando tras de sí la silenciosa advertencia del desastre inminente. El timbre, un timbre mecánico e insistente a pilas, que por lo tanto seguía funcionando, rompió el aire estancado de la habitación. Ricardo bajó corriendo las escaleras, tropezando con la alfombra, con la desesperada esperanza de que fuera la compañía eléctrica. Por fin, deben haber venido a reconectarla, gritó, abriendo la puerta con una sonrisa que se le esfumó al instante. No era un técnico con overol, era el cartero, con un grueso sobre de papel marrón con franjas rojas de urgente y confidencial. El remitente, impreso en sobrias letras negras, me revolvió el estómago desde la cocina. Soares y Associates Labfir. El doctor Soares, el guardián de los secretos de mi marido y el albacea de los pagos que había dejado de hacer. Ese sobre no era una carta, era una granada de mano sin seguro, entregada directamente a las manos de un niño jugando con fuego. Ricardo cogió el sobre, dándole vueltas con expresión de irritada confusión. Esperaba una solución, no papeleo. Soares, ese viejo amigo de mi padre, ¿qué quiere ahora?, refunfuñó, rompiendo el sello con impaciencia. Me acerqué a la puerta, de pie en la tenue luz del pasillo, observando cada micromovimiento de su rostro. Sacó la carta, desdobló el membrete y sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, sin absorber el contenido. Para Ricardo, el lenguaje jurídico era un dialecto extranjero. Aviso de incumplimiento, incumplimiento de acuerdo, ejecución suspendida de la sentencia, leyó en voz alta, fragmentado, sin atar cabos. Esto debe ser una estafa o un error de oficina. Papá murió hace 10 años, ¿por qué exigirían un acuerdo ahora? Arrugó la carta, convirtiendo su libertad condicional en una bola de papel,
y la arrojó sobre la mesa de centro con desdén. Basura. A esta casa solo llega basura y facturas incorrectas. Mamá, tienes que ver esto. Nos están intentando extorsionar. Caminé lentamente hacia la mesita y recogí el papel arrugado, alisándolo con cuidado sobre la polvorienta superficie de cristal. Mi mirada se centró en la cláusula en negrita que Ricardo había ignorado. El incumplimiento del depósito mensual relacionado con el incidente de 2014 resultará en la revocación inmediata de la libertad provisional y la emisión de una orden de arresto. El incidente, que él creía un milagro divino, un atropello con fugas sin testigos, estaba allí, respirando y exigiendo su precio en sangre o dinero. El doctor Soares simplemente seguía el protocolo que yo mismo había establecido. Si el dinero se acababa, la protección se acababa. Ricardo ya estaba en la ventana, intentando conseguir señal 4G de su vecino, completamente ajeno a que acababa de tirar la última advertencia antes del abismo. Él veía la carta como una molestia burocrática, yo la veía como la sentencia que ya no pagaría. Volví a colocar la carta sobre la mesa, justo en el centro, como un macabro objeto decorativo. Su ignorancia no era inocencia, era una decisión deliberada de no saber, de no preguntar, de no asumir la responsabilidad. Pensaba que el mundo se plegaba a sus deseos, que las leyes no aplicaban a los Sampai. Mientras Vanessa bajaba las escaleras quejándose de que la batería de su celular estaba al 5%, miré hacia la puerta principal. La advertencia de Clotilde resonaba en mi mente: hay un auto estacionado afuera. La red se cerraba. No solo se habían apagado las luces, la suerte de Ricardo, financiada por mi jubilación, se había agotado. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de irrevocabilidad. El próximo golpe a la puerta no sería del cartero, y necesitaba estar preparado para no abrir la billetera cuando ocurriera. El colapso de la infraestructura invisible de la casa alcanzó su punto álgido a media tarde, cuando el sonido del agua corriendo fue reemplazado por un jadeo seco y metálico de las tuberías. Oí el grito de Vanessa desde el baño de arriba, un aullido de frustración que resonó en las frías baldosas. El tanque de agua se había secado. Sin la bomba eléctrica para sacar agua de la calle, que también había sido cortada por impago de la tarifa de saneamiento que pagaba en silencio, los grifos solo escupían un suspiro de aire y óxido. Vanessa bajó las escaleras envuelta en una toalla, con el pelo lleno de champú seco que intentaba quitarse, los ojos llenos de ira infantil. No hay agua. ¿Cómo es posible que no haya agua? Vivimos en una favela ahora, gritó, con la voz quebrada al final. El olor a sudor agrio y ansiedad comenzó a impregnar el aire, reemplazando el aroma artificial de lavanda. Su dignidad se desvanecía por el desagüe seco, y la realidad biológica de la suciedad comenzaba a destrozar la pose de superioridad que mantenía. Ricardo, intentando escapar de ese ambiente tóxico y sofocante, agarró las llaves del coche y cerró la puerta de un portazo, decidido a buscar comida y arreglar todo en la calle. Lo observé desde la ventana, oculto tras la cortina de encaje amarillento. Se subió a la camioneta plateada que aún no había pagado, giró la llave y el motor rugió. Pero la victoria duró poco. Condujo solo hasta la esquina antes de detenerse bruscamente. Vi sus hombros encorvarse y sus manos golpear el volante con violencia. Había olvidado que la tarjeta de crédito corporativa, vinculada a mi cuenta como dependiente, estaba bloqueada. Sin gasolina ni crédito para repostar, estaba atascada. Caminó de regreso, arrastrando sus zapatos de cuero sobre el asfalto caliente, la imagen perfecta de la derrota. Al entrar en casa, no me miró. Tiró las llaves sobre la mesa con un golpe sordo y murmuró para sí mismo: lo bloquearon todo. El sistema está en mi contra. Debe ser un error bancario sistémico. Su negación era un muro de hormigón que construía para evitar verlo. Mientras Ricardo se hundía en el sofá en un estado catatónico, Vanessa, impulsada por la desesperación y la sospecha, decidió actuar. La oí rebuscar entre los papeles viejos del escritorio del pasillo, un mueble que nadie había tocado en años. Buscaba a alguien a quien culpar, una prueba de que yo ocultaba la fortuna que creían existente. De repente, apareció en la habitación blandiendo un papel arrugado, un extracto bancario de hacía 6 meses que había olvidado triturar. Mira esto, Ricardo. Mira esto, susurró, acercándole el papel a la cara de su marido. Tu madre mueve miles de reales. Hay una transferencia de 5,000 reales a Ascobrancas. Tiene dinero. Está sentada sobre una mina de oro y nos deja morir de hambre. Sus ojos brillaban con la codicia de quien cree haber descubierto un tesoro enterrado, incapaz de entender que cobranca significa deuda pagada, no inversión realizada. Ricardo le arrebató el papel de la mano, escudriñando las cifras con una mirada ávida. 5,000, el mes pasado, hay otro aquí por 3,000, balbuceó, mientras su mente distorsionada intentaba encajar esas cifras en la narrativa de su riqueza. Se giró hacia mí, que permanecía sentado en el viejo sillón, inmóvil como una estatua de sal. ¿Tienes dinero, mamá? ¿Estás desviando la herencia de papá a cuentas secretas? ¿Es eso? ¿Pagas a amantes? ¿Jugando? ¿Dónde está ese dinero? La acusación era tan absurda que casi me río. Veía en la fuga de dinero como prueba de riqueza, sin comprender que era la hemorragia lo que nos mantenía vivos. Ese dinero no existe, Ricardo, respondí con la voz ronca por la falta de uso. Ese dinero se lo tragaron los agujeros que cavaste. Lo que ves en ese papel es el precio de tu sueño tranquilo. La críptica respuesta solo enfureció aún más a la pareja. No querían metáforas,
querían dinero. Deja de hablar en clave, vieja loca, gritó Vanessa, dando un paso hacia mí, pero deteniéndose al ver la frialdad en mi mirada. Vamos a averiguar a dónde lo envías. Vamos a rastrear cada centavo, y cuando vuelva la luz, haremos que te declaren legalmente incompetente. No eres capaz de administrar los bienes de esta familia. La ironía de que ellos fueran los incompetentes era palpable. Creían estar destapando el complot de una madre contra sus hijos, cuando en realidad se estaban topando con la prueba de su propia salvación autofinanciada. El misterio para ellos era, ¿dónde está la fortuna? El verdadero misterio era, ¿cómo es que no nos han arrestado todavía? Sujetaron el extremo del ovillo, pero tiraron en la dirección equivocada, apretando aún más el nudo alrededor de sus cuellos. La noche volvió a caer, trayendo consigo largas y amenazantes sombras que danzaban en las paredes a la luz de las últimas velas. El calor era sofocante, y el silencio de la casa solo lo rompían la respiración agitada de Ricardo y los pasos inquietos de Vanessa. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia la calle oscura. El sedán negro que Clotilde había mencionado estaba allí de nuevo, aparcado al otro lado de la calle, con el motor apagado pero las luces de estacionamiento encendidas, como los ojos de un depredador acechante. Vi la silueta de un hombre dentro, brevemente iluminada por la pantalla de un móvil. No se iba. Estaba esperando. Se había acabado el tiempo. Me volví hacia Ricardo y Vanessa, que discutían sobre vender un reloj viejo para comprar pizza. No lo sabían, pero la cena de esa noche no se serviría en cajas de cartón, se serviría en órdenes judiciales. El timbre estaba a punto de sonar por última vez. La tercera noche sin luz transformó nuestra sala en una cueva primitiva, iluminada solo por la llama vacilante de una vela gruesa que guardaba para las festividades religiosas. Las sombras danzaban en las paredes desconchadas, distorsionando los rostros de Ricardo y Vanessa en grotescas máscaras de odio y hambre. El calor era una entidad física que nos pesaba en los hombros, pegando la ropa sucia a la piel. Nos sentamos alrededor de la mesa de centro, donde yacían los restos de un paquete de galletas rancias, la única cena disponible. El silencio no era apacible, sino como una olla a presión, a punto de explotar. Ricardo masticaba con la boca abierta, el sonido húmedo resonaba en la habitación, y de repente, escupió las migas al suelo, incapaz de contener la furia que lo consumía. «Esto es humillante», gritó, con la voz entrecortada por sollozos infantiles. «Mi padre debe estar revolviéndose en su tumba. Construyó un imperio para que viviéramos como reyes, y tú, en tu senil incompetencia, lo convertiste en ruinas». La mención del nombre de Alberto fue como un golpe en el estómago, más doloroso que el hambre. Ricardo invocó el recuerdo de su padre como el de un santo proveedor, un mártir del éxito, completamente ajeno a la sórdida realidad que enterré junto con el ataúd. Cerré los ojos y vi a Alberto no como el héroe que su hijo imaginaba, sino como el hombre tembloroso y sudoroso que lloraba en la alfombra de esta misma habitación, confesando que se había jugado la escritura de la casa en una partida de póker ilegal. Recordé el olor a alcohol barato y el miedo que emanaba de él, las promesas vacías de que era la última vez. Limpié su desastre, pagué a los usureros con el dinero de mi pensión privada y mantuve la mentira de su honestidad para que Ricardo pudiera estar orgulloso de su apellido. Ahora, ese mismo apellido se usaba como arma para hacerme daño, una injusticia tan profunda que me dolían los dientes. Vanessa, intuyendo la apertura emocional, atacó con la precisión de una víbora. «Ricardo tiene traumas, doña Elena». El señor Alberto lo sabía, protegió a su hijo desde aquel accidente. «Ricardo tiene los nervios frágiles, necesita estabilidad, no esta miseria». Tocó el punto neurálgico, el secreto manchado de sangre y asfalto. Ricardo se enderezó, asumiendo la postura de víctima que había perfeccionado con los años. «Me absolvieron, Vanessa. Fue un accidente». El juez vio que no era culpable, dijo, con la convicción inquebrantable de los mentirosos patológicos. Creía de verdad en su inocencia porque yo la había comprado. No vio los extractos bancarios mensuales que enviaban a la familia de la víctima para retirar la denuncia, no vio los sobornos pagados a los abogados de la cárcel para eliminar las pruebas de embriaguez. Miré a mi hijo, iluminado por la luz amarilla de la vela, y por primera vez sentí un profundo asco, una repulsión que superaba el amor maternal. No había creado a un hombre, había financiado a un monstruo sin conciencia. El dinero que sangraba cada mes no solo compraba su libertad, compraba su falta de remordimiento. Dormía tranquilo no porque fuera inocente, sino porque yo estaba pagando el precio de su culpa. «La inocencia es cara, Ricardo», susurré, las palabras saliendo involuntariamente. Se detuvo, con la galleta a medio camino de la boca. «¿Qué dijiste?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Dije que la justicia humana tiene un precio, y tu factura está vencida». El aire en la habitación se congeló. Por primera vez, pareció darse cuenta de que había algo terrible y gigantesco oculto en él. Subtexto de mi sumisión, una verdad que temía más que a la pobreza. La tensión no la rompimos nosotros, sino el mundo exterior, que finalmente decidió invadir nuestro santuario de mentiras. El portazo de un coche al cerrarse en la calle, seguido de pasos fuertes y decididos en la acera adoquinada, hizo que Ricardo saltara del sofá. No eran pasos de visitantes ni de vecinos, eran los pasos de la autoridad. El motor del coche seguía en marcha, con un rugido bajo y amenazante vibrando a través de las ventanas cerradas. Vanessa corrió hacia la cortina y echó un vistazo,
dejando escapar un grito ahogado. «¿Hay policía, Ricardo?» «Hay un coche con las sirenas apagadas y un hombre de traje con un maletín. Están mirando nuestra ventana». El pánico que se apoderó de la habitación fue inmenso. Ricardo palideció como una sábana, con las manos temblando tanto que dejó caer su vaso de agua tibia al suelo. La realidad del acuerdo roto se materializó en nuestra acera. Permanecí sentado, sintiendo una calma sobrenatural envolviéndome. El momento había llegado. Se acabaron las carreras, las facturas que pagar a escondidas, las mentiras que contar. El golpe en la puerta no fue un golpe cortés, fueron 3 golpes secos y autoritarios en la sólida madera, el sonido de la ley exigiendo la entrada. «Ricardo Sampaio, oficial de la corte», tronó una voz áspera desde afuera. Ricardo me miró con los ojos abiertos de terror, buscando a la madre que siempre lo solucionaba todo, la madre que sacaba la billetera y hacía que los monstruos se fueran. Pero crucé los brazos sobre el pecho, sintiendo mi corazón latir a un ritmo constante y decidido. No me moví. «Abre la puerta, hijo», dije con voz firme. «La visita es para ti». Y mientras se tambaleaba hacia el destino que había pospuesto durante 10 años, me preparé para el espectáculo final. La puerta de la habitación se abrió no con la violencia que esperaba, sino con la fría y burocrática precisión de la ley. Entró el alguacil, un hombre alto con traje gris que parecía absorber el poco oxígeno que quedaba en la habitación iluminada por las velas. No pidió permiso, simplemente invadió nuestra realidad artificial con la autoridad de quien sostiene un documento con membrete estatal. Tras él, 2 policías militares esperaban en el umbral, sus siluetas recortadas contra la farola, estatuas de bronce listas para actuar. Ricardo retrocedió hasta que su espalda golpeó el estante de libros falsos, temblando como una hoja. «¿Ricardo Sampaio?», preguntó el agente, con la voz desprovista de emoción, ignorando el olor a sudor y cera derretida. «Tenemos una orden de ejecución de deuda y una orden de prisión preventiva por incumplimiento de un acuerdo judicial en el caso número 4492/2014. Queda detenido». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Ricardo abrió la boca para protestar, para invocar su inocencia comprada, pero ningún sonido salió de su garganta reseca. Vanessa gritó, un grito agudo e histérico, aferrándose al brazo de su esposo como si pudiera protegerlo físicamente de la verdad. «Esto es un error. Mi esposo fue absuelto. La casa es nuestra, heredada de su padre. No puede entrar aquí así», gritó, con los ojos vidriosos por el pánico. El agente suspiró, cansado de la escena repetitiva, y le entregó el documento. «Señora, la casa está en proceso de subasta por impago de la hipoteca de los últimos 3 meses, y la libertad provisional de su esposo estaba condicionada al pago mensual de una indemnización a la familia de la víctima, que cesó esta semana. No hay ningún error. Hay impago». Ricardo miró a la gente y luego a mí, con los ojos inyectados en sangre por el terror y la confusión. «Mamá, ¿de qué está hablando? Tú te encargaste del papeleo de papá. Dijiste que todo estaba bien». La acusación en su voz era ahora un grito de ayuda, el grito de un niño que se da cuenta de que el monstruo debajo de la cama es real. Fue en ese momento que me levanté del sillón, sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi columna, enderezando mis hombros, encorvados por años de sumisión. Caminé hacia la mesa de centro, donde ardía la solitaria vela, y coloqué sobre ella el baúl de madera que había traído del dormitorio. El sonido de la llave dorada girando en la cerradura era el único ruido en la habitación, un clic que sonaba como el amartillado de una pistola. Abrí la tapa y saqué el cuaderno de tapa negra, pesado y solemne como una Biblia de pecados. «Nadie dijo que todo estuviera bien, Ricardo. Dije que todo estaba pagado». Mi voz salió clara y nítida, llenando cada rincón de la habitación. «¿Querías saber a dónde iba mi dinero de la jubilación? ¿Querías saber por qué comíamos arroz y no bistec? La respuesta está aquí». Abrí el cuaderno sobre la mesa, las páginas crujieron bajo la luz parpadeante, revelando las columnas de números que cartografiaban nuestra ruina y mi esclavitud. Señalé la primera columna con el dedo índice, presionando con mi uña corta y sin pintar el papel amarillento. «Mira, Ricardo, pago de liquidación judicial, $3.500,00 cada 5 de cada mes. El dinero que te evitó dormir en una celda durante los últimos 10 años». Deslicé el dedo hacia abajo. «Intereses de la hipoteca de tu padre, $2.800,00. La casa que crees haber heredado, tu padre la perdió jugando al póker antes de morir. Yo recompré este tejado mes tras mes para que pudieras hacerte el dueño de la casa». Ricardo se acercó, hipnotizado por las cifras, su rostro, iluminado por las velas, adquirió una palidez cadavérica. Leyó las notas con la dificultad de quien aprende el lenguaje del dolor. «Tarjeta de crédito de Ricardo, $4.000,00. Seguro de auto, $800,00. Las líneas eran interminables. La suma al final de la página era astronómica, un valor que jamás podría alcanzar. «Dijiste en la cena que mi pensión ni siquiera me alcanzaba para el arroz que comía», continué, bajando la voz hasta convertirla en un susurro peligroso, lo que lo obligó a inclinarse para escuchar. «Bueno, debes saber que mi pensión, sumada a la pensión que te oculté para evitar que me extorsionaran, pagó por tu libertad, tu techo, tu internet y tu arrogancia. No soy una pérdida,
hijo mío. Soy el banco que financió tu vida de mentiras. Lo miré fijamente a los ojos y vi cómo su alma se hacía añicos. La máscara del empresario exitoso se desvanecía, revelando al niño asustado e incompetente que siempre había estado ahí. Costas 12.000 reales al mes, Ricardo. Mi pensión cubre 11. El resto lo saqué de mi comida, mis medicinas, mi ropa. Sangre para que pudieras brillar. Vanessa, a mi lado, se tapó la boca con las manos, al darse cuenta de que el lujo que exigía se pagaba con el hambre de la suegra que despreciaba. Ricardo cayó de rodillas. No era una metáfora. Sus piernas simplemente cedieron ante el peso de la revelación. Se aferró al borde de la mesa, sollozando convulsivamente, mientras las lágrimas goteaban sobre el cuaderno abierto, borrando la tinta de mis notas. Mamá, por Dios, págalos. Págalos ya, no puedo ir a la cárcel. Haré lo que quieras, suplicó, aferrándose al dobladillo de mi vieja falda como un náufrago. El alguacil observaba la escena con una mezcla de vergüenza e impaciencia, balanceando discretamente las esposas. Miré al hombre que me había humillado durante años, arrastrándose a mis pies. El poder había cambiado. Ya no era la anciana inútil, era la dueña de las llaves, la única persona competente para resolver el caos. Pero la competencia ahora venía con una frialdad quirúrgica que desconocía. No puedo pagar, Ricardo, respondí, apartando suavemente mi falda de sus manos sucias. Estoy en huelga, ¿recuerdas? Y una huelga financiera significa que la empresa quiebra. Cerré la libreta de golpe, poniendo fin a la auditoría de nuestras vidas. El dinero se acabó hace 3 días, cuando me diste un manotazo y me negaste un trozo de carne. En ese momento, cerré la caja fuerte. Me volví hacia el alguacil, que esperaba mi señal, como si fuera la jueza de aquel tribunal improvisado. Puede ejecutar la orden, agente. Esta casa no le pertenece, y no le renovaron la libertad este mes. Ricardo soltó un aullido de desesperación animal mientras los policías avanzaban y lo levantaban de los brazos. Las esposas chasqueaban en sus muñecas con un sonido de absoluta firmeza. Vanessa se apoyó en la pared, deslizándose hasta el suelo, dándose cuenta de que su castillo de naipes había sido derribado. Me miró aterrorizada, no viendo a una suegra frágil, sino a un titán vengativo. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y yo? Susurró. La miré con la serenidad de quien no tiene nada que perder. Eres joven, Vanessa, y estás sana. Te sugiero que empieces a buscar trabajo mañana por la mañana, porque el desalojo es en 48 horas y no me llevo a nadie conmigo. Mientras sacaban a Ricardo a rastras, gritando, mamá, perdóname, apagué la vela de un soplo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. No sentí ninguna compasión. Solo sentí el inmenso y leve alivio de quien por fin ha soltado un ancla que lo arrastraba al fondo del mar. La tormenta había pasado, y solo quedaba limpiar los escombros. El silencio que se instaló en la casa tras la marcha del coche patrulla no era vacío, sino que se llenaba del frenético y metálico sonido de las cremalleras al cerrarse en el piso de arriba. Vanessa no esperó al amanecer para revelar la verdadera naturaleza de su afecto, sin el anfitrión financiero. El parásito necesitaba emigrar. Permanecí sentada en la sala, observando cómo la cera de la vela se endurecía sobre la mesa, mientras ella bajaba arrastrando 2 maletas gigantes, con el rostro desprovisto de cualquier fingimiento de compasión. No se disculpó ni preguntó por el destino de su marido, simplemente me dirigió una mirada de puro desprecio, como si yo fuera la mala por haber cerrado el grifo de la abundancia. Me voy a casa de mi madre, dijo secamente, no me voy a quedar aquí esperando a que me desahucie. La puerta se cerró de golpe tras ella, y el sonido fue música para mis oídos. La casa, antes opresiva, pareció respirar aliviada, expulsando la toxicidad que la había envenenado durante años. Finalmente estaba sola, dueña de un imperio en ruinas, sintiendo una paz extraña y sólida creciendo en mi pecho, la certeza de que la limpieza había sido completa. En los días siguientes, recibí presiones de todos lados para salvar a Ricardo, llamadas de abogados en la entrada de la prisión, mensajes de familiares lejanos que se habían enterado del arresto, pero mantuve mi corazón cerrado, como un cofre de secretos. No pagué la fianza, no contraté al abogado caro. Dejé que mi hijo sintiera, por primera vez en su vida, la cruda realidad sin el consuelo de mi sacrificio. Lo imaginé en la fría celda, sin la comodidad del aire acondicionado, comiendo alimentos que no escogía, y aunque mi instinto maternal me gritaba que corriera a rescatarlo, mi recién descubierta conciencia supo que ese sufrimiento era la única pedagogía posible. El dolor era el único maestro que respetaría. Lo dejé allí 30 días, tiempo suficiente para que el miedo diluyera su arrogancia, para que comprendiera que la libertad no es un derecho adquirido al nacer, sino una conquista diaria. Fue la prueba de amor más difícil que he dado, el amor que permite que el otro caiga para que aprenda a levantarse. Con la decisión tomada, comencé el proceso de desmantelar nuestra antigua vida. Puse la casa en venta, no como una derrota, sino como una estrategia final de liberación. La casa de 2 pisos, con sus recuerdos de humillación y sus rincones oscuros, fue vendida rápidamente a una constructora. Con el dinero, saldé la hipoteca que Alberto me dejó, pagué a los abogados para cerrar definitivamente el caso de Ricardo y limpié mi nombre. Firmar la escritura de compraventa fue como firmar mis papeles de emancipación. Vi como los viejos muebles,
cargados de energías pesadas, eran donados o vendidos por casi nada. No conservé nada del pasado, ni los platos, ni las sábanas. Quería ser ligero. Cada deuda pagada era un ladrillo que me quitaba de encima. Cada centavo gastado en asuntos pendientes era un paso hacia una Elena que no había visto en décadas. Salí de aquella casa con solo una maleta de mano y el cuaderno de tapa negra, ahora inservible, pero guardado como un trofeo de guerra, un recordatorio de lo que sobreviví. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, un apartamento de una habitación con un modesto balcón que recibía el sol de la mañana, lejos de las sombras del pasado. Allí, el espacio era mío. No había habitaciones cerradas, ni susurros en los pasillos, ni nadie que criticara el precio de mi café. Decoré el lugar con colores claros, compré plantas que regué yo misma e instalé una hamaca en el balcón. Por primera vez en años, me sobraba dinero. Mi pensión de jubilación, antes una migaja insuficiente, ahora pagaba mis cuentas con facilidad. Incluso me permitía pequeños lujos que había olvidado que existían. La transformación no era solo geográfica, era interna. La mujer encorvada y asustada dio paso a una señora de porte erguido, que caminaba por la calle sin prisa, que miraba a la gente a los ojos. Había perdido una casa grande y una familia de apariencias, pero había recuperado algo que no tiene precio de mercado, la posesión inalienable de mi propia vida. Hoy, mi balcón está bañado por una luz dorada que no necesita permiso para entrar, iluminando las frondosas plantas que cultivo con la paciencia de quien ha aprendido a respirar. El silencio de mi apartamento ya no es el aterrador vacío de la soledad impuesta, sino una tranquila sinfonía de autonomía y paz. No hay televisores a todo volumen, ni gritos exigiendo servicios, ni el miedo constante a ser humillado en mi propia cocina. Cada mañana, al preparar mi café, fuerte, caliente y acompañado de pan recién hecho con mantequilla de verdad, saboreo la dulce dignidad que he recuperado. He descubierto que la vejez no es una carga, como Ricardo me hizo creer, sino un privilegio para quienes han sobrevivido a las tormentas. Mi jubilación, que una vez se diluyó por la ingratitud ajena, ahora me alcanza para cubrir mis gastos, comprar mis libros e incluso financiar pequeñas salidas de fin de semana. Las matemáticas de mi vida finalmente se han equilibrado, y el resultado positivo es mi tranquilidad mental. Ricardo, por su parte, cursa un doctorado en la vida real, la universidad más rigurosa que existe, y en la que lo matriculé a la fuerza. Salió de la cárcel con antecedentes penales, pero con el alma purificada por la cruda realidad. Sin la herencia imaginaria ni la esposa trofeo, se vio obligado a aceptar un trabajo como reponedor en un supermercado de barrio, cargando cajas pesadas que le encallecieron las manos que antes solo sabían sostener cubiertos de plata y mandos de videojuegos. A veces, paso por la calle y lo veo de lejos, con el uniforme desgastado y la frente empapada de sudor, contando monedas para comprar un almuerzo sencillo. No siento lástima, siento esperanza. Por primera vez en 35 años, veo a un hombre formándose dentro de ese caparazón de niño mimado. Está aprendiendo, a través del dolor de espalda y el salario mínimo, el verdadero valor de cada centavo que le di y que él despreciaba. La humillación del trabajo honesto está sanando la arrogancia que creó el lujo financiero. Ahora vive en una pensión barata. En el casco antiguo, una habitación húmeda que recuerda mucho el cautiverio donde me mantuvo durante años. Es una justicia poética orquestada por el destino. Ocupa el espacio que reservó para mí, sintiendo en carne propia el aislamiento y la escasez. Me han dicho que por las noches mira una vieja foto nuestra, de cuando era niño y yo sonreía, y llora con las lágrimas de arrepentimiento de quien se dio cuenta demasiado tarde de que tenía un tesoro y lo trató como basura. Hablamos poco. Le da vergüenza mirarme a los ojos, y respeto ese espacio. El perdón llegará con el tiempo, quizás, pero la confianza es un cristal que, una vez roto, corta a cualquiera que intente aferrarse a él. Lo amo lo suficiente como para dejarlo luchar sus propias batallas, comprendiendo finalmente que la mayor protección que una madre puede dar a un hijo adulto es permitirle asumir las consecuencias de sus propias decisiones. El cuaderno de tapas negras sigue conmigo, guardado en el cajón de mi nueva mesita. De noche, pero no como un registro de deudas. Ahora es un recordatorio, un monumento a la mujer que fui y a quien no permitiré que resurja. A veces, toco su desgastada tapa de cuero solo para asegurarme de que la pesadilla ha terminado. Aprendí, de la forma más cruel, que el amor ilimitado es tóxico, que el autosacrificio total es un suicidio lento. Me había borrado para llenar su vacío, convertirme en un fantasma para que pudieran sentirse vivos. Ahora, entiendo que mi primera obligación es conmigo misma. Ya no soy la madre de Ricardo, ni la viuda de Alberto, soy Elena, la dueña de mi destino, la narradora de mi propia historia. La tinta roja de la pérdida se ha secado, y las páginas en blanco del futuro están listas para llenarse de experiencias que me nutran, no que me agoten. Esa noche en particular, decidí celebrar mi renacimiento con un ritual simbólico. Fui al carnicero y pedí el filete miñón más bonito del escaparate. El carnicero sonrió y me preguntó si era para una ocasión especial. Respondí que sí, una cena en honor a mi libertad. Preparé la carne en mi pequeña y limpia cocina, sellándola en mantequilla con hierbas. El delicioso aroma llenó el apartamento y reemplazó los recuerdos olfativos de moho y tristeza. Puse la mesa en el balcón, usé mi mejor vajilla, la que conservaba y que Vanessa quería vender.
me serví una copa de vino tinto y me senté frente a la ciudad iluminada. No había nadie que me diera un manotazo, nadie que contara los bocados, nadie que me dijera que no lo merecía. El plato que tenía delante no era solo comida, era la materialización de mi victoria sobre el abuso invisible. Corté un generoso trozo de la tierna y jugosa carne y me lo llevé a la boca, cerrando los ojos para saborear el momento. El sabor era intenso, pero el sabor principal era el de la justicia. Recordé la frase de Ricardo: tu pensión no alcanza ni para el arroz. Sonreí para mí mismo en la oscuridad del balcón, sintiendo la fresca brisa nocturna acariciar mi rostro. Mi pensión pagó el rescate de mi vida, pagó mi escape del infierno. Y ahora, paga mi filet. Mientras masticaba lentamente, sentí una lágrima correr por mi mejilla, no de tristeza, sino de inmensa gratitud por haber tenido el valor de decir no. Miré la luna llena y brindé por mí, la Elena que sobrevivió, la Elena que aprendió que, antes de salvar al mundo o a su familia, debía salvarse a sí misma. El ciclo se cerró. Estaba, final e irrevocablemente, satisfecha.